¿Cómo están, señores? Mucho gusto. Nosotros continuamente acerca de la historia de la destrucción de Jerusalén estamos estudiando. En la clase pasada nosotros hemos contado cómo Jerusalén, en medio del conflicto interno y la guerra por la amenaza de los ladrones y hambre, ha estado en una situación tan miserable. Y aquello, claro, nosotros aquello miserable no le podemos contar punto a punto, pero como una mujer ha comido de su hijo, ese punto miserable también le hemos comentado. El Señor en San Mateo 24:21 menciona de esta manera. En el versículo 19, primeramente podemos ver esto: mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. En el 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor dice que en la historia de toda humanidad, sin precedentes, no ha habido esta tribulación, pero esto llega a los que se han opuesto a Mesías. Y aquí dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En caso que el Señor no acortase aquellos días, si deja simplemente así, todas las personas morirían. Sin embargo, para aquellos escogidos, Él ha cortado aquel día, así menciona. Ahora, Jerusalén, antes de ser destruido el Señor, los que han rechazado a Cristo y aquellos judíos que han crucificado a Mesías, realmente esta tribulación sin precedente había de llegar a ellos y el Señor lo sabía. Ahora en adelante, no solamente Jerusalén sería destruido, sino que antes de la destrucción, Él le enseña el camino para que ellos escapen. En San Lucas 21, en 20:21, cuando le comenté yo la vez pasada, dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Así dice: Jerusalén, cuando es sitiado por la tropa romana, aquí dice que sabed entonces que su destrucción ha llegado. Pero cuando ven en el 21 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. El Señor, cuando es sitiado por la tropa Jerusalén, los que están en Judea dice que huyan a los montes, y los que están dentro de la ciudad de Jerusalén, váyanse, dice, vayan fuera. Y los que están en el campo, dice que los que están en la región de Judea, que no vayan en la ciudad de Jerusalén, sino que vayan para afuera. Ahora el Señor de antemano sabía que Jerusalén sería destruido, por lo cual menciona esto a los israelitas. Jesús, los que oyen de Jesús esta palabra y los que han considerado como una vida y los que han creído esta palabra en su corazón, antes de que Jerusalén sea sitiado, ellos cruzando el río de Jordán hacia el pueblo Pela, se mudaron todos. Los que realmente consideraban como una vida la palabra del Señor, aquellos cristianos conforme a aquella palabra del Señor, antes de que sean situados por la tropa romana, ya se despojaron del Jerusalén de la destrucción y se mudaron de manera estable al pueblo llamado Pela, conforme a la palabra del Señor. Ellos, cuando fueron al oriente de Jerusalén, Pela, aparte de estas personas que creyeron en la palabra, otras personas que le había ocurrido.
Originalmente en Jerusalén, Tito, en ese momento en que había traído a toda la tropa, personas que vivían dentro de la ciudad de Jerusalén, era apenas 600.000 habitantes, pero realmente murieron en aquel momento más de 1 millón de habitantes. Entonces, si solamente viven 600.000 personas, ¿por qué más de 1 millón de personas tuvieron que ser asesinados? Ahora, cuando los romanos vienen para sitiar a Jerusalén, había ceremonia de Pascua y los judíos que estaban en cada zona de Israel, para cumplir con esa ceremonia, entraron todos a la ciudad de Jerusalén. En aquel momento, justamente dentro de la ciudad de Jerusalén, los que vienen para cumplir con la ceremonia de la Pascua, había tanta gente allí, pero cuando Roma empieza a sitiar a Jerusalén, no podían ni salir. También era un tormento tan inmenso el estar dentro, por lo cual los judíos que estaban dentro de Jerusalén son asesinados. Claro, son asesinados por la tropa romana, pero entre los compatriotas habían sido asesinados, morían dentro. Además, por la epidemia, tanta gente había muerto, por lo cual el Señor ya de antemano sabía que ocurriría esto y dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Aquí dice váyanse en la explicación aquí, y los que estén en Jerusalén, el Señor dice para que vaya fuera de la ciudad. Sin embargo, oyendo la palabra del Señor, y los que aceptan la palabra del Señor y siguen aquella palabra, todos conforme a esa palabra habían salido por completo de Jerusalén y con toda estabilidad se mudan a Pela. Esas personas que siguieron la palabra están en la estabilidad, obtuvieron la vida. Sin embargo, los que no han seguido la palabra del Señor y siguieron su pensamiento, la ceremonia, y también habían seguido cierta costumbre, ya que la mayoría de la gente se dirigía a Jerusalén, como también para seguir la ceremonia que se hacía cada año, para seguir aquella costumbre, aquella festividad. Y los que habían seguido todo su pensamiento entraron dentro de la ciudad de Jerusalén. Y todas las personas que entraron dentro de la ciudad de Jerusalén no habían seguido la palabra, sino que todas aquellas personas que siguieron su pensamiento habían experimentado un dolor, un sufrimiento tremendo, y era realmente experimentar un dolor tan cruel que no tenía precedentes en la historia humana. El pastor Oxupar a menudo dice: la verdadera vida de creencia se realiza mediante el verdadero arrepentimiento y la fe. ¿Qué es el arrepentimiento, señores? Arrepentimiento no es arrepentirse de la conclusión del pecado cometido, no es pedir perdón de aquel pecado que cometemos, sino que cuando uno confía en su pensamiento, que no es la palabra de Dios, cuando es guiado por su pensamiento, viene a ser el pecado y la maldad, conforme a su vista, por más bueno que parezca, por más que parezca que está bien, y por más que sientan, todos viven de esta manera. Sin embargo, si no son guiados por la palabra del Señor, y cuando son guiados a los pensamientos que son distintos a la palabra de Dios, serán menos que destruidos. Y por eso en Romanos 8 dice: porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. La palabra de nuestro Señor no es un libro de referencia. La palabra del Señor es vida. Por lo cual, cuando uno oye aquella palabra y lo sigue, esas personas que siguieron obtuvieron la vida, pero los que no fueron guiados por la palabra, todas las personas, por más que eran buenos humanamente, por más que eran inteligentes humanamente, en realidad, por más que